¿Alguna vez te has preguntado qué hay detrás de ese sabor intenso y cremoso que convierte al queso cheddar en un clásico mundial? No es solo leche y tiempo. Es una coreografía precisa de ciencia, tradición y maquinaria que transforma lo ordinario en extraordinario. Desde el momento en que la leche llega a la planta hasta que el queso madura en bloques perfectamente prensados, cada paso revela una historia de ingeniería aplicada a la gastronomía. Hoy, te llevamos al corazón de ese proceso, donde la temperatura, la acidez y la textura se controlan al milímetro, y donde cada rueda de cheddar es el resultado de décadas de perfeccionamiento técnico. Prepárate para descubrir cómo se fabrica uno de los quesos más icónicos del planeta, como nunca lo habías visto. Mundo Fábrica te abre las puertas al mundo de la ingeniería. Si te apasiona cómo se construyen las cosas, ve suscribiéndote que este es tu sitio e iniciamos otro tour. En el corazón de las verdes praderas inglesas, donde las vacas pastan tranquilamente y el aire huele a hierba fresca, nace uno de los quesos más famosos del mundo, el cheddar. Pero su historia no comienza en una fábrica moderna ni en una gran cadena de supermercados, sino en un pequeño pueblo del condado de Somerset, Inglaterra. Hace más de 8 siglos. Imagínalo. Monjes y granjeros trabajando codo a codo, ordeñando a mano, calentando leche en calderos de cobre y experimentando, sin saberlo, con técnicas que sobrevivirían generaciones. El cheddar no solo es un queso, es un legado, y entender cómo se fabrica hoy es como viajar en el tiempo, pero con la precisión y la tecnología del siglo XXI. Todo empieza con la leche. Pero no cualquier leche. Debe ser fresca, entera y de vacas que se alimenten de forma natural. La leche se transporta rápidamente a la quesería para evitar cualquier cambio en su sabor o calidad. Allí, enormes tanques de acero inoxidable la reciben, y antes de que empiece la magia, se somete a un riguroso control de calidad, temperatura, acidez, contenido graso. Nada se deja al azar, porque cualquier pequeño error puede alterar la textura y el sabor final. Luego llega el primer gran paso, el calentamiento controlado. La leche se eleva a una temperatura precisa, generalmente entre 30 y 32 grados, y se añaden cultivos bacterianos cuidadosamente seleccionados. Estas bacterias son las responsables de fermentar la lactosa, transformándola en ácido láctico, lo que más tarde dará al queso su firmeza y su sabor característico. Es como si en ese momento la leche comenzara a transformarse en algo completamente nuevo, aunque a simple vista siga siendo líquida y blanca. El siguiente ingrediente clave es el cuajo, una enzima natural que hace que la leche pase de estado líquido a una especie de gel. Si lo vieras por primera vez, probablemente pensarías que es magia. En menos de una hora, la leche se convierte en una masa suave y gelatinosa que se puede cortar con cuchillos especiales llamados liras. Este corte, que separa la cuajada del suero, es un momento decisivo. Los trozos deben ser uniformes para que el queso tenga una textura perfecta. A medida que los pedazos de cuajada se agitan suavemente y se calientan un poco más, empiezan a liberar suero. Esa agua amarillenta no se desperdicia. En muchas queserías se utiliza para alimentar ganado o incluso para producir otros alimentos. Pero lo que nos interesa aquí es la cuajada, que poco a poco se vuelve más firme y elástica. Aquí es donde el proceso se empieza a diferenciar de otros quesos. El famoso cheddaring. El cheddaring consiste en apilar bloques de cuajada y girarlos cada cierto tiempo para drenar más suero y desarrollar la textura fibrosa que distingue al cheddar. Es un trabajo casi hipnótico. Los bloques se cortan, se apilan, se voltean, y todo esto se repite varias veces. Cada movimiento tiene un propósito, y los maestros queseros saben exactamente cuándo la cuajada ha alcanzado la consistencia ideal. En este momento, el queso aún no sabe a cheddar. De hecho, su sabor es bastante suave, pero la estructura interna ya está formada. Cuando la cuajada está lista, se pasa por molinos especiales que la cortan en pequeños trozos. A esta masa se le añade sal, no solo para darle sabor, sino también para controlar el crecimiento bacteriano
y ayudar a conservar el queso durante meses o incluso años. La sal se mezcla de forma uniforme para que cada mordisco tenga el equilibrio perfecto entre lo cremoso y lo salado. Después viene el moldeado. La cuajada salada se coloca en moldes circulares o rectangulares, dependiendo de la tradición y el destino del queso. Allí, prensas hidráulicas ejercen una presión constante para compactar la cuajada y expulsar el último resto de suero. Este proceso puede durar varias horas, y al final se obtiene un bloque sólido que ya se parece bastante al cheddar que conocemos, pero todavía le falta la etapa más crucial, la maduración. La maduración del cheddar es como su adolescencia, el momento en que define su carácter. Los quesos jóvenes, de apenas unos meses, son suaves, cremosos y fáciles de cortar, ideales para sándwiches y recetas rápidas. Pero los verdaderos amantes del cheddar saben que el alma de este queso se revela con el tiempo. Los cheddar maduros, que han pasado un año, 2 o incluso más en cámaras de afinado, desarrollan un sabor intenso, con notas a nuez, caramelo y un toque picante que se queda en la boca. El ambiente de la maduración es controlado al milímetro. Temperatura, humedad y circulación de aire deben ser perfectos para evitar mohos indeseados y permitir que las bacterias trabajen lentamente en la evolución del sabor. En algunas queserías artesanales, el cheddar se madura envuelto en paños de algodón, un método tradicional que permite que el queso respire mientras mantiene su forma. Este tipo de afinado produce una corteza rústica y un interior que parece guardar la historia de cada día que pasó en la bodega. En otras, especialmente en producciones industriales, el queso se envuelto en plástico para evitar pérdidas de peso y acelerar la distribución. Cada técnica da un resultado distinto y el consumidor decide cuál prefiere. Mientras tanto, fuera de la fábrica, el cheddar ha conquistado el mundo. Desde hamburguesas en Estados Unidos hasta tablas de quesos en Francia, pasando por sopas, pastas y gratinados, su versatilidad lo ha convertido en un ingrediente universal. Y aunque hoy se produce en muchos países, el cheddar auténtico, el que lleva el sello de West Country Farmhouse Cheddar, sigue siendo elaborado exclusivamente en 4 condados del suroeste de Inglaterra, con métodos que respetan la tradición centenaria. Fabricar cheddar no es solo un proceso industrial, es un arte que combina ciencia, paciencia y pasión. Cada maestro quesero tiene su toque personal, el tiempo exacto de agitación, la forma de cortar la cuajada, el punto de sal. Pequeñas decisiones que, al final, hacen que 2 cheddar nunca sean exactamente iguales. Y quizá esa sea la magia, que dentro de cada bloque hay una historia irrepetible, moldeada por manos humanas y por el tiempo. Así que la próxima vez que cortes una rebanada de cheddar, piensa en todo el recorrido que ha hecho. Desde la leche recién ordeñada en la granja, pasando por el calor de las cubas, la paciencia del cheddaring, la fuerza de las prensas y el silencio de la bodega de maduración. No es solo queso, es tradición, innovación y sabor concentrados en un trozo que cabe en tu mano, pero que encierra siglos de historia y dedicación. Pero hasta aquí este delicioso tour. Antes de irte, ¿cuál es tu tipo de queso favorito? Queremos leer tu opinión en los comentarios. Si disfrutaste de este viaje por el mundo de la ingeniería y la fabricación, no olvides suscribirte a Mundo Fábrica, darle me gusta a este video y, para seguir explorando, haz clic aquí para ver nuestro próximo reportaje.